Hola, mi nombre es Laura y junto con mis compañeros Carolina y Diego somos residentes de segundo año de la Residencia en Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, situada en el Hospital de Clínica José de San Martín. Hoy les vamos a presentar un ateneo acerca de la importancia de la citología en el laboratorio de guardia. Para comenzar, vamos a empezar definiendo qué es la citología. El término citología proviene del griego cito, célula, y logia, estudio, es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar las células exfoliadas naturalmente de los epitelios. La citología tiene un propósito principal, que es el de observar las modificaciones en las células, principalmente los cambios en las estructuras nucleares, que tienen lugar en diversas condiciones inflamatorias, benignas y neoplásicas. Elegimos este tema porque sabemos que los líquidos son el cuco de la guardia y es por eso que queremos mostrar nuestra experiencia en el laboratorio de urgencias y que no es necesario ser un experto para poder hacer un informe completo de un líquido que sea de utilidad tanto para el médico como para el paciente y así no perder la oportunidad de detectar una neoplasia en una muestra única como lo es un líquido de punción o una orina. Las muestras que pueden llegar a la guardia para el estudio citológico son los líquidos de punción, que incluyen al líquido cefalorraquídeo, líquidos de derrame como el ascítico, pleural y pericárdico, así también como el líquido articular. Y por último, las orinas. En cuanto a los líquidos de punción, las recomendaciones para la toma de muestra siguen una serie de directrices particulares para cada tipo de líquido. En el caso del líquido cefalorraquídeo, la muestra debe venir sin anticoagulante para todos los estudios, ya que únicamente coagula por punción traumática, niveles muy elevados de proteínas o meningitis tuberculosa. Los líquidos de derrame deben extraerse con anticoagulante. Para el estudio citológico pueden utilizarse tanto heparina de litio o de sodio como EPTA, aunque este último no debe ser utilizado para la realización del análisis físico-químico. En el caso del líquido pleural, hay que tener la consideración de mantener la muestra en anaerobiosis para poder medir el pH. Por otro lado, los líquidos articulares requieren ser anticoagulados con heparina de sodio. Es importante que para cualquier líquido de derrame simultáneamente se tome una muestra de sangre para poder comparar los parámetros bioquímicos en ambas muestras. En el laboratorio se recibirán dos muestras. La primera se separará en dos tubos para la realización del análisis citológico y químico, y la otra muestra será utilizada para el estudio microbiológico. Las muestras obtenidas deberán trasladarse al laboratorio rápidamente y deben ser procesadas dentro de las 2 horas de su extracción, ya que pasado este tiempo, las células comienzan a degradarse y se modifican sus características morfológicas, principalmente las nucleares, que son las que más nos ayudarán a poder diferenciar entre una célula benigna y una sospechosa de malignidad. Por este motivo, es una práctica útil consultar el horario de toma de muestra. Con respecto al líquido cefalorraquídeo, se indica su extracción en caso de sospecha de infección meningia, hemorragia subaracnoidea, frente a neoplasias del sistema nervioso central, infarto cerebral, convulsiones, hidrocefalia, entre otros. El volumen normal del líquido cefalorraquídeo varía de 90 a 150 mililitros en el caso de adultos y de 10 a 60 mililitros en el caso de recién nacidos y niños. Cuando se recibe la muestra en el laboratorio, lo primero que se debe realizar es un análisis macroscópico, evaluando color y aspecto pre y post centrifugado. El LCR normal es incoloro y de aspecto límpido. Todo aquello que modifique estas condiciones nos puede hacer sospechar de patología, pero hay que tener en cuenta que un líquido de estas características no la descarta. La turbidez indicará aumento de leucocitos, proteínas o presencia de bacterias. Si el líquido presenta hematíes, al centrifugar podremos observar la presencia de un botón hemático. A su vez, se debe informar si se observan coágulos. En cuanto al color, podremos observar xantocromía debido a la lisis de glóbulos rojos, que puede ocurrir tanto in vivo como in vitro. También puede hallarse en pacientes con marcada ictericia, por lo que es frecuente en neonatos. Para diferenciar entre una punción traumática y una hemorragia subaracnoidea, se debe observar si el color rojizo va desapareciendo del primer al último tubo, si se observan coágulos y el color que presenta el sobrenadante luego de la centrifugación. Luego de la observación macroscópica, se homogeneiza bien la muestra y se realiza el recuento celular total en cámara de Neubauer.
Una vez cargada la cámara, lo primero que debemos realizar es un recorrido con el objetivo de 10 por para verificar la distribución homogénea de las células. De no ser así, debemos volver a cargar la cámara. En caso de observar una gran cantidad de matíes o celularidad elevada que imposibiliten el recuento celular, se puede realizar una dilución con líquido de Turk o solución fisiológica. Es importante también solo contar las células que están intactas. El recuento se realiza con el objetivo de 40 por y se debe contar toda la cámara e informar directamente el número de células contadas. Por ejemplo, si contamos 3 células en toda la cámara, se informa como 3 células por milímetro cúbico. Lo que logramos al contar los 9 cuadrantes de la cámara es aumentar la sensibilidad, lo cual es necesario ya que el punto de corte para el recuento celular en líquido cefalorraquídeo es bajo. En el caso del que el LCR tenga un alto número de células, se pueden contar, por ejemplo, 2 o 4 cuadrantes, y se realiza la operación matemática que aparece en la diapositiva para informar el recuento celular total en células por milímetro cúbico. La presencia de coágulos en la muestra invalida el recuento, ya que hace que éste no tenga significado clínico. Igualmente, siempre debemos realizarlo para la búsqueda de células sospechosas de malignidad. Con otra alícuota de la muestra se realiza una centrifugación por 10 minutos a 2500 rpm. Se separa el sobrenadante para la química y con el sedimento se realizan 2 extendidos para la tinción con Giemsa. Esta tinción está disponible en la mayoría de los laboratorios de guardia y nos permite realizar el recuento diferencial leucocitario y la búsqueda de células sospechosas de malignidad. Para realizar la tinción con Giemsa se dejan secar los extendidos, se fija con metanol y se colorea durante 7 minutos con una dilución 1 en 10 de Giemsa. Para observar el preparado, se coloca una gota de agua y primero se hace un recorrido completo del extendido con el objetivo de 10 por y luego se realiza el recuento diferencial leucocitario con el objetivo de 40 por. También debemos informar si se observan otros elementos como células sospechosas de malignidad, macrófagos, células necróticas y células ependimarias como las que podemos ver en la imagen. En caso de observar levaduras en el fresco o frente a sospecha de infección por Cryptococcus spp, es útil realizar la tinción con tinta china, donde se tiñe todo el preparado excepto la cápsula del hongo. En cuanto a las pruebas bioquímicas, se realiza la determinación de glucosa, proteínas, cloruro y lactato para ayudar a determinar si se trata de un LCR normal o patológico. La metodología para la medición de cloruro y lactato en el líquido es la misma que para las muestras de suero o plasma, a diferencia de lo que ocurre con la medición de glucosa y proteínas. Respecto a los valores de referencia para el recuento celular total, estos varían de acuerdo a la edad del paciente, siendo en el adulto de 0 a 5 leucocitos por milímetro cúbico. En condiciones normales, la población celular es mononuclear con predominio linfocitario. En este cuadro se resumen las características citológicas y físico-químicas que nos orientarán hacia la etiología más probable. Pasando a los líquidos de derrame, debemos tener en cuenta que una correcta toma de muestra es fundamental para obtener resultados clínicamente significativos. Para ello, es muy importante rotar bien al paciente para que las células exfoliadas no queden sedimentadas y así obtener una muestra representativa. En el contexto de la pandemia de COVID-19, surgieron una serie de recomendaciones a nivel nacional e internacional para el procesamiento de este tipo de muestras, las cuales hacen especial hincapié en las condiciones de bioseguridad para el líquido pleural. Cuando se recibe la muestra en el laboratorio, lo primero que se debe realizar es un análisis macroscópico evaluando color y aspecto. Para esto se siguen lineamientos similares a los utilizados para el LCR, informando las características pre- y post-centrifugado. En muestras altamente hemorrágicas, resulta de utilidad la medición del hematocrito en el líquido y en sangre. Si la relación entre ellos es mayor a 0,5, indica la presencia de un hemotórax, hemoperitoneo o hemopericardio. Una vez que evaluamos macroscópicamente la muestra, debemos realizar el recuento celular total en cámara de Neubauer.
En el caso de los líquidos de derrame, se procede de forma similar al LCR, pero con algunas diferencias. Como en este tipo de muestras la celularidad suele ser mucho mayor, no se cuenta toda la cámara, sino que se decide cuántos cuadrantes contar según la cantidad aproximada de células observadas. Podemos contar 1, 2 o los 4 cuadrantes, pero teniendo en cuenta que siempre debemos promediar el número de células contadas para llevar a milímetro cúbico. Si al hacer el recuento en cámara vemos que hay muchas células que no son leucocitos, se deben formar, por un lado, el recuento celular total, que incluye a los leucocitos y a todas aquellas células no leucocitarias, y por otro lado, el recuento de leucocitos. Por ejemplo, un líquido puede tener un recuento celular total de 600 células por milímetro cúbico, de las cuales 450 son leucocitos y las 150 células restantes podrían ser células mesoteliales reactivas o sospechosas de malignidad, como veremos más adelante. Con este tipo de informe se busca alertar al médico, ya que la implicancia clínica de la presencia de estas células va a ser distinta a si el total de células contadas fuesen leucocitos. Así como ocurre con el LCR, la presencia de coágulos invalida el análisis citológico. Se realiza igual, pero aclarando que no tiene significado clínico. Una práctica frecuente en las guardias es realizar el recuento celular total con el contador hematológico, pero es importante tener en cuenta que el autoanalizador debe encontrarse validado para tal fin, lo cual es muy difícil en un laboratorio de guardia. Además, debido a que en estas muestras se encuentran otras células diferentes a los leucocitos que no son detectadas por estos equipos, es imprescindible la observación microscópica para el correcto análisis citológico. Siguiendo con el procesamiento, se centrifuga una alícuota de la muestra para la realización de la química con el sobrenadante y con el pellet 2 extendidos para la tinción con Giemsa. Esta tinción se realiza de forma similar a la del líquido cefalorraquídeo, con la diferencia que el Giemsa se deja 15 minutos en contacto con el extendido. Debemos informar si se observan macrófagos, células mesoteliales o mesoteliales reactivas, células necróticas, células sospechosas de malignidad u otros elementos. Es importante saber diferenciar estas células, por lo que vamos a describir brevemente sus características morfológicas. Además de los viejos conocidos linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos, podemos encontrar macrófagos, células necróticas, células mesoteliales, las cuales son células especializadas provenientes del mesotelio, que es la membrana que recubre las cavidades serosas y los órganos internos, y que frecuentemente pueden observarse en los líquidos de derrame. Estas células son grandes y redondas, con uno o varios núcleos centrales, redondos u ovales, y una cromatina granular finamente distribuida. El citoplasma es abundante con bordes bien definidos. En los procesos patológicos podemos observar una amplia variedad de cambios reactivos en las células mesoteliales, algunos de los cuales pueden plantear dificultades en su interpretación. Las células mesoteliales reactivas pueden descamar en grupos pequeños de menos de 20 células, la multinucleación es frecuente y pueden presentar uno o más nucleolos. El citoplasma se observa más denso, puede presentar vacuolas y observarse como un falso anillo de sello. La uniformidad y la regularidad de estas células nos permiten reconocer su benignidad. Pasando a las células malignas, podemos observar aquellas compatibles con adenocarcinoma, el cual es el tumor metastásico más frecuente en las serosas. Se pueden observar grupos celulares tridimensionales, células aisladas con vacuolización que desplaza el núcleo hacia la periferia, dando células en anillo de sello, alteraciones nucleares como multinucleación, anisocariosis, agrandamiento del núcleo y presencia de nucleolos múltiples, y además podremos observar pleomorfismo, aumento de la relación núcleo-citoplasma y canibalismo. Una neoplasia maligna poco frecuente, que podemos hallar principalmente en los líquidos pleurales, es el mesotelioma maligno, en el cual se pueden observar acúmulos celulares de más de 20 células, con contornos ondulados irregulares, nucleolos prominentes, núcleo central, con citoplasma con vacuolas pequeñas y difusas, y densidad citoplasmática desigual. También podemos observar infiltraciones por neoplasias hematológicas y otras células malignas de origen desconocido. El examen químico de un líquido acítico consiste en la medición de glucosa, proteínas, LDH y albúmina.
Esta última nos permite calcular el índice Gasa y podemos medir la creatinina en caso de sospecha de uroperitoneo. Para diferenciar líquidos quilosos de pseudoquilosos, se debe tener en cuenta el color, predominio leucocitario y la concentración de triglicéridos. Para el examen químico del líquido pleural, además de las determinaciones mencionadas anteriormente, se le suma la medición del pH, el cual es importante para la determinación de empiema y rotura esofágica. El examen químico de los líquidos contribuye en la clasificación de los derrames en trasudado y exudado. Los trasudados se producen por un desequilibrio de la presión hidrostática capilar o disminución de la presión oncótica del plasma. En los exudados se observa un incremento de la permeabilidad vascular causado por procesos inflamatorios o neoplásicos o por desórdenes obstructivos de los fluidos linfáticos que favorecen la acumulación de proteínas. Cabe destacar que el recuento celular total es importante en esta diferenciación. En 2 trabajos realizados en nuestro hospital, se sugiere un punto de corte de 500 células por milímetro cúbico para líquido pleural y de 300 células por milímetro cúbico para líquido acítico. Otras patologías que podemos encontrar en el líquido acítico son la peritonitis bacteriana espontánea, que es una infección de origen desconocido con recuento celular de polimorfonucleares mayor a 250 por milímetro cúbico, con cultivo positivo, que se diferencia de la citis neutrocítica, ya que esta última presenta cultivo negativo. En algunos casos, el líquido acítico tiene un recuento de polimorfonucleares por debajo de 250 por milímetro cúbico, con cultivo positivo. Esta condición se conoce como bacteriacitis. La peritonitis bacteriana secundaria debe considerarse si el recuento leucocitario es mayor a 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico y si el cultivo es polimicrobiano. Hay que tener en cuenta que al ser un espacio virtual, la acumulación de líquido en las cavidades serosas es siempre patológica, por lo que no existen valores de referencia para el recuento celular en líquidos de derrame. Además, debemos considerar que su presencia es secundaria a alguna patología de base, por eso es importante preguntarle al médico cuál es la posible causa del derrame. Otra muestra que puede llegar a la guardia es el líquido articular, aunque es muy poco frecuente. En condiciones normales, el líquido articular es un fluido claro, transparente, viscoso, de baja celularidad que no coagula. Teniendo en cuenta el aspecto, recuento celular, predominio leucocitario, viscosidad, glucosa y proteínas, podemos diferenciar entre un líquido postraumático, inflamatorio e infeccioso. Si bien la presencia de células malignas en líquido articular es un hallazgo poco frecuente, se pueden encontrar tanto tumores sólidos malignos primarios como tumores metastásicos. La muestra que con más frecuencia recibimos en la guardia es la orina. La citología urinaria se ha considerado la técnica de elección para el screening de lesiones vesicales, la cual presenta una mayor sensibilidad para la detección de lesiones de alto grado que para las de bajo grado. Esto es debido a las mínimas diferencias morfológicas entre estas y las células normales. El tipo de muestra más común en la guardia es la orina espontánea, con una retención de 3 a 4 horas. Además, podemos recibir muestras tomadas por lavado vesical o catéter, las cuales presentan un mayor contenido celular que la espontánea, así como también por punción suprapúbica. Es importante al momento de realizar la observación de la muestra tener en cuenta diversos factores de riesgo que predisponen a padecer una lesión vesical, como el sexo y la edad del paciente, ya que son más frecuentes en hombres mayores de 60 años. También la presencia de microhematuria y antecedentes del paciente como ser fumador o la exposición crónica a carcinógenos, como colorantes o aminas aromáticas. Además de la observación clásica de la orina, donde nos centramos en el contenido total de células, leucocitos, hematíes, cristales y cilindros, hay que prestar especial atención a la presencia de grupos celulares. Si ante el examen en fresco se observan grupos grandes, compactos de células, sospechamos de una lesión vesical. Frente a esta situación, se debe realizar una tinción con Giemsa con el mismo procedimiento utilizado para los líquidos de derrame.
En lesiones de bajo grado se pueden ver grupos celulares con características normales, semejantes a los provenientes de litiasis, inflamación o pacientes sondados. En los tumores de alto grado se pierde la arquitectura del urotelio y podemos encontrar células de distinto tamaño, libres o en acúmulos, con alta relación núcleo-citoplasma, anisocariosis y nucleolos prominentes. En caso de observar una muestra con células sospechosas de malignidad, la misma es derivada al servicio de citología o anatomía patológica. Se recomienda el envío de muestra seriada de 3 días con una retención máxima de 3 horas. Actualmente, el sistema París para el reporte de citología urinaria recomienda el envío de una única muestra, pero hay que tener en cuenta que presenta variaciones tanto en el procesamiento como en el informe de estas, y que aún no se encuentra implementado a nivel mundial. Para cualquiera de las muestras mencionadas anteriormente, es importante que desde el laboratorio de guardia se alerte al médico ante el hallazgo de células sospechosas de malignidad, para poder continuar el estudio en el laboratorio de citología o anatomía patológica. Una vez que la muestra llega al laboratorio de citología, hay diversas técnicas que pueden contribuir al diagnóstico. Al igual que en el laboratorio de guardia, se utiliza la tinción con GIEMSA para realizar el recuento leucocitario diferencial y la búsqueda de células sospechosas de malignidad. Además, se realiza la coloración de Papanicolau, la cual es la técnica por excelencia de la citología general. Esta tinción nos permite evaluar las características nucleares y realizar el diagnóstico de tumores epiteliales como adenocarcinoma. A grandes rasgos, se realiza en primer lugar una tinción nuclear, seguida de la tinción citoplasmática. Es importante tener en cuenta que a diferencia de la coloración de PAP, la tinción con GIEMSA no nos permite hacer el diagnóstico de malignidad, porque en el laboratorio de guardia únicamente podemos informar la presencia de células sospechosas de malignidad. También existen métodos auxiliares con el fin de complementar el diagnóstico morfológico, como son la citoquímica, inmunohistoquímica e hibridación. Otra herramienta útil en el laboratorio de citología es la utilización de la citocentrífuga, que permite reducir la cantidad de muestra necesaria y es útil en la búsqueda de células neoplásicas. En el laboratorio de citología de nuestro hospital se realizó un trabajo sobre su utilidad en líquido cefalorraquídeo en el diagnóstico y seguimiento de neoplasias, donde se vio que aumenta la sensibilidad de su detección. Ahora vamos a presentarles algunos casos clínicos que nos llegaron cuando estábamos de guardia, y lo que queremos es recalcar la importancia de hacer un buen análisis tanto de los líquidos como de las orinas, para evitar que el paciente se vaya del hospital, siendo esta quizás la única oportunidad de alertar sobre su condición. Cuando nos llegan casos que nos hacen sospechar de malignidad, es una práctica frecuente entre los residentes preparar extendidos fijados con metanol y llevarlos al laboratorio de citología para que se realice la coloración de PAP. El primer caso se trata de una paciente de sexo femenino de 63 años que ingresa a la guardia por un cuadro de abdomen agudo, pérdida de peso de 11 kilos, sin cambios en el estilo de vida y pérdida de apetito. El laboratorio no presenta particularidades y en la tomografía de abdomen y pelvis se ven imágenes compatibles con carcinomatosis peritoneal y ascitis. Se realiza paracentesis y se envía una muestra al laboratorio de guardia. El líquido ascítico presentaba un color amarillo y aspecto ligeramente turbio. En el recuento en cámara se observaron un gran número de células que no eran leucocitos, por lo que se informó un recuento celular total de 600 células por milímetro cúbico y 450 leucocitos por milímetro cúbico. Además, se observaron grupos celulares tridimensionales. Al realizar la tinción con GIEMSA, se observó un predominio linfocitario, con presencia de células mesoteliales reactivas y acúmulos de células tridimensionales con marcada anisocariosis, núcleos prominentes y vacuolas que desplazan el núcleo hacia la periferia, por lo que se informó la presencia de células sospechosas de malignidad y se sugirió continuar el estudio por el laboratorio de citología o anatomía patológica. Con el análisis físico-químico del líquido del suero, sumado al examen citológico, se llegó a la conclusión de que se trataba de un exudado. En el laboratorio de citología se realizó la coloración de PAP, en donde se observó la presencia de células neoplásicas compatibles con adenocarcinoma.
que junto con la inmunohistoquímica realizada en el Servicio de Anatomía Patológica permitieron confirmar el diagnóstico. Otro caso que llegó al laboratorio de guardia es el de una paciente de sexo femenino de 72 años. Es internada en UTI por presentar taquipnea y taquicardia. El ecocardiograma reveló la presencia de un derrame pericárdico severo con tamponamiento cardíaco, que es la compresión del corazón debido a la acumulación pericárdica del líquido. Además, presentaba metástasis hepática de un tumor primario desconocido. El líquido pericárdico recibido presentaba aspecto hemorrágico. Para poder realizar el recuento en cámara, fue necesario diluir la muestra con solución fisiológica debido al alto número de hematíes. El recuento celular total fue de 6.900 células por milímetro cúbico, de las cuales 5.000 células por milímetro cúbico fueron leucocitos, con predominio neutrofílico. Además, se observaron células mesoteliales reactivas y células que presentaban protuberancias de citoplasma, con sillas de localización uni o multipolar, que se teñían marcadamente con Giemsa. Por la presencia de células sospechosas de malignidad, se sugirió la continuación del estudio por citología o anatomía patológica. En la guardia nos guardamos preparados fijados con metanol, y al día siguiente los llevamos al laboratorio de citología, donde realizamos la coloración de Giemsa y PAP. La presencia de cilias que se teñían con Giemsa, pero que era menos evidente con la tinción de PAP, y las características nucleares malignas nos hicieron pensar en un citoadenocarcinoma seroso de ovario, que posteriormente fue confirmado por inmunohistoquímica en el Servicio de Anatomía Patológica. Es importante tener en cuenta que el citoadenocarcinoma de ovario es una patología que afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas y que suele encontrarse con mayor frecuencia en derrame ascítico, más que en derrame pericárdico como ocurrió en nuestro caso. En el caso clínico 3 tenemos un paciente de sexo masculino de 55 años, que ingresa a la guardia con dificultad respiratoria y derrame pleural. Se realiza una toracocentesis y se envía una muestra de líquido pleural al laboratorio de guardia. A nivel macroscópico se observa un líquido amarillo ligeramente turbio similar a la miel. El recuento celular total fue de 910 células por milímetro cúbico, de las cuales 740 fueron leucocitos. En el examen en fresco se observan células sospechosas multinucleadas, de gran tamaño. Al realizar la coloración de Giemsa, se observa un predominio total linfocitario, con acúmulos celulares grandes de más de 20 células, células aisladas multinucleadas, algunas gigantes con alteraciones nucleares como agrandamiento y cromatina irregular, núcleos prominentes y densidad citoplasmática desigual. El análisis físico-químico del líquido, considerando los valores absolutos y la relación entre líquido y suero, indicó que se trataba de un exudado. Por lo mencionado anteriormente, se continuó el estudio en el laboratorio de citología, donde mediante la coloración de PAP se evidenció la presencia de células neoplásicas compatibles con mesotelioma maligno, lo cual fue confirmado por inmunohistoquímica. El último caso se trata de un paciente masculino de 69 años de edad, que presentaba un diagnóstico previo de policistima vera que evolucionó a mielodisplasia. Además, era COVID-19 positivo. Al laboratorio de guardia nos llegó una muestra de orina espontánea de este paciente, la cual presentaba un color amarillo con aspecto límpido. En el sedimento se observó de 0 a 1 leucocitos por campo, 3 a 5 hematíes, escasa cantidad de mucus y de bacterias. Nos llamó la atención la presencia en el fresco de grupos celulares grandes y compactos, por lo que se realizó una tinción con Giemsa, donde se observaron grupos celulares con ligera anisocariosis y por esta razón se sugirió seguir el estudio en el laboratorio de citología. Allí se realizó la coloración de PAP, con la cual se encontraron células uroteriales en grupos compactos tridimensionales compatibles con una lesión de bajo grado. Para concluir, podemos decir que el estudio citológico en el laboratorio de guardia es de vital importancia para alertar sobre la presencia de diversas patologías, y que una correcta etapa preanalítica es fundamental para realizar un informe clínicamente útil. Además, al ser los líquidos de punción una muestra única, su análisis debe ser minucioso y lo más completo posible. La fórmula diferencial debe realizarse únicamente con Giemsa, siendo incorrecto su informe sin usar dicha tinción.
Al ser la orina una muestra frecuente en el laboratorio de guardia, muchas veces se subestima su importancia, perdiendo la oportunidad de diagnosticar patologías urinarias. Por esto creemos que, como residentes en formación, debemos considerar que no es necesario ser un experto para realizar un buen informe citológico y así contribuir a la detección de neoplasias. Acá dejamos la bibliografía consultada. Queremos agradecer a la gente del laboratorio de citología, a la gente del laboratorio de guardia y a nuestros compañeros por la paciencia y el apoyo durante la realización de este Ateneo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos.